Y bueno, todas bienvenidas. Estamos en una parashá llamada la parashá Nazó. Y un tema muy importante es que las parshiot se llaman, y no es tanto que se llaman por un detalle en particular, sino supuestamente el nombre de la parashá va a permear todo el concepto de la parashá. Esto significa que no es tan arbitrario o no es tan poca cosa que una parasha se llame Mishpatim o Noach o Yitro, o en este caso se llama Nazó. Y la palabra Nazó significa elevar. Y es una parasha que a simple vista se ve como una parasha con temas muy variados e inconexos. Pareciera como que esto no tiene que ver con esto y esto no tiene que ver con esto. Y es una parashá que si no tenemos elementos, inclusive podríamos caer en pensar que es aburrida o que es una parashá que no tiene una línea común. Por lo tanto, es de las clásicas parashiot que uno como que se las pasa rápido. Pero, obviamente, pues mi intención en esta clase, como en otras, es tratar de make sense de las cosas, hacer que las cosas caigan en su contexto y ver si hay algo que comunica y que hilacha la información entre las parshiot. Por lo tanto, pues vamos a empezar con esta parashá y básicamente la voy a primero a platicar un poco en un sentido clalí, general, cada cosa por su cuenta, y después vamos a ver si hay cosas que tienen en común y cómo es que trabajan en común para darnos una perspectiva más amplia. Entonces, creo que lo van a disfrutar mucho. Trata de temas tan variados que de verdad es desconcertante. Y básicamente los temas son los siguientes, que ahorita vamos a explicarlos un poco más. Dijimos que en todo el Sefer Bamidbar, la palabra Bamidbar significa desierto, pero en español se llaman números. Y se llaman números porque hay muchos cuenteos de cosas pasando en este libro. Y tal es el caso que otro de los nombres de este Humash, además de Sefer Bamidbar, se llama Humash Apekudim, que significa el libro de los números o de las numeraciones o de las cuentas. Y comienza hablando la parashá de un censo que le hacen a las familias levitas de Gershom y Merari. Quiere decir, dentro de los levitas habían varias familias, habían 3 familias, y hay una familia que se llama Gershom, Gershonitas, otro Merari, Meraritas, y tercer lugar hay una familia llamada Kehat, y se hace un censo particular sobre las familias Gershom y Merari, y les dicen qué necesitan hacer ellos en el trabajo del Mishkan. Quiere decir, es un grupo que hasta ahorita no habíamos hablado mucho de ellos, y se les toma en cuenta y se les da su trabajo. La siguiente parte de la parashá empieza a hablar de gente que deben de abandonar el campamento israelita por situaciones temporales, así como en su momento dijimos que era Tzorat, esta enfermedad que Miriam o otras personas se tenían que salir temporalmente y pasar cierto periodo de cuarentena y regresar a él. Después viene un caso muy raro y muy interesante alágico, que es la mujer sota. Y la mujer sota son las leyes respectivas de una mujer que es sospechosa de haber cometido adulterio. Después vienen las leyes del Nazir, que son las leyes de esta persona que decide hacer un voto de santidad y se rehúsa de cortarse el pelo, de tomar vino y de tocar a muertos. En siguiente lugar viene la Birkata Kohanim, que es esta brajá que hasta el día de hoy hacen los Kohanim, que levantan sus manos y que dicen Vayevareja Shem Beishmereja.
Y por último, con una cadencia que suena como repetitiva y es como un poco ilógico, habla de una vez más la inauguración del Mishkan, que ya habíamos hablado de ella en muchas otras parshiot, y en esta ocasión habla de cuál es la ofrenda que trajo cada una de las tribus. Y lo más impresionante de todo es que todas las tribus trajeron la misma ofrenda y la Torá no nos dice, bueno, esta es la ofrenda de las tribus y este es el orden que los trajeron, sino te dice, y esta tribu trajo esta ofrenda. Y dice, y esta segunda tribu trajo esta ofrenda y es la misma que la anterior. Y la tercera tribu es la misma y la Torá reiteradas veces te repite la misma información una y otra vez, lo cual mucha gente dice, es terrible esta parashá porque es aburrida, repetitiva y acabas diciendo, no sé por qué Dios te describe lo mismo si todo es igual. Entonces, en términos radiográficos, esta parashá está muy complicada y la verdadera complicación es que no parece que tiene conexión. ¿Qué tiene que ver un censo con una mujer sospechada de adulterio? ¿Y qué tiene que ver la mujer que está sospechada de adulterio con un nazir? ¿Y qué tiene que ver el nazir con el Birkat HaKohanim? ¿Y qué tiene que ver el Birkat HaKohanim con la ofrenda que traen las tribus el día de inaugurar el Mishkan? Entonces, esta parashá realmente, si no ponemos un gran esfuerzo por entenderla, simplemente quedaría como, bueno, tiene esto que es interesante, esto que es interesante, y lo demás es paja. Y obviamente no podemos pensar así, no hay paja. La Torah es perfecta, la Torah es eterna, la Torah es wow. Entonces tenemos que rompernos la cabeza para entender qué está pasando acá. Entonces voy a explicar cada una de las partes y después vamos a hacer un sikum, un resumen de todo esto. El llamarle al libro de Bamidbar, libro de números o Humash HaPekodim, significa que hay un tema importante en esto de contar. Y hay varios censos que se hacen en la Torah. Y es raro, porque de entrada un censo es algo como muy objetivo, números, personas, exactas cosas. Y por otro lado, la historia de la Torah es como una historia que incluye lo fantástico y lo especial, y de repente ven orden y de repente entra en desorden. Entonces, como que es un clash entre cosas objetivas y cosas subjetivas, entre una narrativa casi como una leyenda y por otro lado, aspectos tan objetivos como contar a la gente de exacta. Por si fuera poco, hay varios censos en la Torah. Dios cuenta a los Yehudim cuando entran a Mitzrayim. Sabemos que entraron 70 personas a Mitzrayim. Por otro lado, cuenta a los Yehudim cuando salieron de Mitzrayim. Por otro lado, los cuenta cuando están en Arsinai. Y otra vez los cuenta acá y otra vez los vuelve a contar. Y como que hay muchos censos. Dices, ¿para qué tanto censo? Por otro lado, hay todo un concepto en la Torá que contar las cosas de forma directa es de mal agüero, es algo malo. Es incorrecto contar las cosas y dicen que donde uno anda contando las cosas no hay braja. Quiere decir que contar algo implica un tema de din. Contar es decir esto es una cosa, esto es otra cosa. Es un aspecto importante de din. Y por lo tanto, al contar tú aplicas din sobre las cosas y aplicar din sobre las cosas es llevar a que pueda haber una inara, un mal de ojo, un mal agüero, una mala fortuna. Por lo tanto, desde que empezamos a contar en la Torá al pueblo de Israel, hay una parashá que se llama Parashat Shekalim y cuentan a la gente en manera indirecta. Quiere decir, no cuentan ahora es Doris, Aneta, no, sino que cuentan a través de media moneda, que era un medio shekel. Haz de cuenta, un tostón. Entonces, en vez de contar a las personas, contaban, la persona tenía que dar esa donación y la gente era contada a través, indirectamente a través de las monedas o de un objeto, y además servía como un donativo. Entonces, era muy interesante cómo se contaba al pueblo de Israel para no crearles un Ainara. Pero por otro lado, si causa Ainara,
Entonces, ¿por qué los están contando? Entonces, acá hay una paradoja. Si contar es malo, ¿por qué lo están contando? ¿Y por qué los cuentan tantas veces? Bueno, ¿quieres saber cuánta gente hay? Está bien. Cuéntalo una vez, cada generación, pero no cuentes una y otra vez. Y acá ya llevamos cuatro censos o 5 censos. Entonces, de por sí contar es paradójico. Y particularmente el censo que incluye la Parashá Naso es un tipo de censo que se llama Nesiat Seuet Rosh, que significa elevar las cabezas. Entonces no es contar nada más por contar, es contar para elevar. Y es este concepto de que cuentas porque la gente cuenta. Quiere decir, es un tema muy interesante de darle su lugar a las personas. Es decir, los contamos porque son importantes, los contamos porque van a tener tafkidim, van a tener papeles importantes que hacer. Entonces, este es un tema recurrente en la Torah, el tema del censo. Y un poquito lo que dice el Rebbe de Lubavitch, que es un tema que me gusta mucho, es que hay muchas naciones o compañías o sociedades que dicen, la fuerza laboral de esta compañía es tal. Entonces se ve como, uff, qué importante, tienen 100,000 trabajadores, ¿no? O el ejército chino tiene 1,000,000,000 de chinos. Bueno, no. Quiere decir, se ve como que el número es lo importante. Y aquí en la Torah constantemente hay un hincapié de que lo importante no es nada más el número, lo importante es las personas. Y cada persona es importante, de tal manera que cuando cuentan por tribus, sabemos que cada tribu tenía un príncipe y el príncipe se llama un nací y el nací era el más elevado de cada una de las tribus y la palabra nací viene de la misma palabra nazó que significa elevado. Entonces era un tema de contar para que la gente se sienta incluida y tomada en cuenta, pero no volverlas en números, sino volverlos en individuos. Entonces el Rebbe de Lubavitch dice una cosa increíble, dice, para el pueblo judío cada persona es como una letra en la Torah. Y tú dices, ¿para qué tiene de importancia una letra en la Torah? Una letra en la Torah que esté mal en un libro de la Torah invalida todo el libro de la Torah. Este es un concepto increíble. Tú tienes un pergamino, una Torah que vale $30,000, $40,000. Y de repente la revisan y encuentran una letra que está mal, que está borrada, que está mal, que no aparece. Es increíble, pero no sirve todo el libro por una letra que está mal. Entonces el Rebbe de Lubavitch dice, es increíble que cada miembro de Am Israel es como una letra en la Torah y que es importante porque está ahí, es importante porque forma una palabra, pero su presencia hace que el libro sea pasul, que nos sirva o que sea útil para ser leído en la congregación de Israel. Entonces, este tema del número es un tema importante. Y esta parasha habla del número de los levitas, de las familias de Gershom y de Merari, que iban a cargar la estructura externa del Mishkan. Como ustedes saben, el Mishkan era un templo que la gente lo llevaba, era nómada, quiere decir, lo armaban y lo desarmaban, lo establecían y lo desestablecían. Y así se les dio a ellos el trabajo de llevar las cortinas, las vigas de madera, ciertas cosas externas del templo las llevaban estas familias de levitas. Esa es la primera parte de la parasha. Bien interesante, que esto lo vamos a ver en otras clases, la manera en que estaban ordenados las tribus. No es que todo el pueblo de Israel estaba acampando ahí en el desierto, sino que había un orden espectacular. Y este orden es muy interesante porque tiene que ver mucho con Kabbalah y con mística. ¿Tú crees que estaban ahí en el desierto? Pues no, al norte estaba Dan, Asher, Naftalí, al sur estaba Rubén, Shimón y Gad. Siempre el norte
es raro, pero siempre el norte es Din y el sur es Gesed. Y Judá y Sahar y Zbulun es el este, es el lado de la columna derecha que es Gesed. Y Benjamín, Menashe y Efraín es Geburah. Entonces es muy interesante, muy interesante cómo se da el orden en el desierto, cómo iban desfilando, y eran las 12 tribus, tomando en cuenta que Yosef se partió en Efraín y Menashe, y por otro lado los levitas ocupaban la parte central, rodeando el tabernáculo. Un tema muy interesante que vamos a ver en diferentes clases. Termina esto y de repente nos hablan de una mujer que se llama la mujer Sotá. Y la mujer Sotá es todo un caso. Es un caso alágico muy complicado. Hay una masejet completa del Talmud que se llama Masejet Sotá. Y la mujer Sotá, la palabra Sotá es como una mujer alocada. Una mujer que perdió la cabeza. Una mujer que es sospechosa de haber cometido adulterio. Entonces, alágicamente, no es nada más que el marido sospecha. No. Hay todo un caso alágico con circunstancias muy precisas para llamar a una mujer sotá. Entonces, se trata de una mujer casada que su marido le dice y le advierte: no quiero que te vayas a encerrar con este tipo. Y esta advertencia la hace el marido frente a unos testigos. Quiere decir, todo lo que estoy hablando acá se tiene que dar exacto, si no, no es el caso. Entonces, hay este tema del hombre que tiene celos, que se llama un kinui. Kinui viene de kiná, que es envidia, celos. El marido expresa a su mujer: no te vayas a encerrar con tal persona en un cuarto. Y hay testigos que oyeron esta advertencia. Esa es la primera parte de la sota. La segunda parte es, tiene que haber que la mujer, pese a la advertencia y pese a los testigos, se fue y se cluyó, se llama setirá, se cluye específicamente con esa persona que le advirtieron que no se metiera, y cierra la puerta por un periodo determinado frente a testigos que le dicen: ¿acaso no es este tipo que dijo tu marido que no te vayas a meter con él? Y ella, pese a la advertencia y pese a la advertencia del marido y pese a los testigos que le vuelven a advertir, va, se encierra y cierra la puerta. No sabemos qué pasó. A lo mejor tomaron un té. A lo mejor tuvieron relaciones. A lo mejor tuvieron una cuestión económica. No sabemos qué pasó. El problema es que una vez que se dieron estas circunstancias particulares, el kinui y la setirá, ahora esta mujer ya no puede vivir con el marido hasta no probar su inocencia o su culpabilidad. No hay de que el marido dice: bueno, la perdono. No. Hay la advertencia, hay los testigos, hay el encierro. Entonces, el marido tiene que llevar a la mujer con el Cohen y tiene la oportunidad la mujer de probar. Obviamente puede decir la mujer: pues sí, te fui infiel y me vale. Bueno, eso ya se acabará, ya no hay sospecha. Ya, si hubo advertencia y hubo testigos y ella acepta, ya no hay duda alguna, no es una azotea, es una mujer adúltera, ya. Pero si hay duda y dice la mujer: no, cero, yo no hice nada, yo nada más estuve platicando con él, es mi amigo de prepa y me vale que me advertiste, yo soy una persona que se sabe controlar, yo no hice nada. Entonces el marido, que podría ser un enfermo mental, a lo mejor, no, yo no digo que el marido estaba bien, el marido iba con el Cohen, llevaba a la mujer y
lo que hacía era lo siguiente. Suena muy raro, pero está bien interesante este caso. Llevaban a la mujer con el Cohen. Dice la Torá que el Cohen la intimidaba, le descubría el pelo. Quiere decir que si tenía trenzas, le quitaba las trenzas, que si lo tenía tapado, le quitaba el kisui rosh. Todas las leyes de taparse el pelo vienen de esta mujer sota. No en la Torah no aparece nunca de las 613 mitzvot que una mujer debe cubrirse el pelo. Y los rabanim de este caso hacen todo el tema del kisui rosh, tema mayor en el judaísmo. Entonces el Beinel Cohen y el marido decía, pues esta mujer hizo esto y esto y esto, y la mujer decía, yo soy inocente. Entonces el Cohen le quitaba lo que tuviera en la cabeza, su pañoleta, o le quitaba las trenzas, o la desplumaba, y le abría la ropa un poco. No la desnudaba ni mucho menos, pero acá pueden ver en esta ilustración que trae el brazo como de fuera, cosa que una mujer judía no tenía los brazos de fuera. Y el Cohen lo hacía como para intimidarla, para que ella diga, sí, fui infiel, o sí, hice mal. Si ella decía y persistía diciendo, yo no hice nada, mi marido es un celoso enfermo. Entonces, la siguiente parte es que agarraban agua del bebedero del Mishkan, le ponían un poquito de tierra del Bet Hamikdash, del Mishkan, y en un pergamino se escribían el nombre de Dios de 4 letras, Yud-Kei, Vav-Kei, y lo disolví, lo metían el nombre aquí y hacían un brebaje que se llamaba las aguas amargas. Era agua normal con un poquito de tierra del Mishkan y el nombre de Dios en un pergamino escrito con tinta que lo metían en el agua y se disolvía el nombre de Dios. Cosa que es inaudita porque el nombre de Dios está prohibido borrarlo, cortarlo, no se puede borrar el nombre de Dios. Pero esto es algo que Dios ordenó que así se hiciera. Entonces la mujer en ese momento decía, yo soy inocente y voy a probar mi inocencia. Entonces, ¿qué? Podían pasar 2 cosas. Que la mujer tomara este brebaje y no pasaba nada. Y eso significaba que no había sido adúltera. Por lo tanto, el haber tomado de estas aguas amargas y por haber pasado por el agravio, Hashem le abría su sistema reproductivo y la mujer podría tener hijos jajamim, y nebonim, y tzadikim, y el marido pues quedaba un poco como en ridículo y en cierta manera tenía que pedirle perdón, etcétera, etcétera. Luego traían un corbán y se acababa el tema. Y después, la otra opción es que la mujer sí fue infiel. Y si sí fue infiel y tomaba este brebaje, empezaba a inflamarse sus entrañas y dice la Torá que la mujer se inflaba hasta el punto de tronarse y moría reventada. Suena terrible, pero quiero que no piensen en pobre mujer, así asado. Es una circunstancia muy única y piensen que hace 3,500 años hasta el día de hoy a las mujeres que son sospechadas de infieles les va terrible. En los países africanos, en los países de Asia, en los países musulmanes, una mujer que creen que se acostó con otro hombre, la matan, no preguntan nada de tu inocencia. La mujer no tiene derechos, una cosa espantosa. Aquí, aunque parece como demeaning, como que parece como qué mala onda que le hacen pasar esto a una mujer, también tienes que pensar que esta mujer tiene advertencia, hay testigos y se metió en un problema porque en el judaísmo el adulterio es muy grave. Por lo tanto, aparece este caso acá. Y es una forma de que la mujer puede probar su inocencia y restaurar su matrimonio y hacer shalom bait, y aquí no pasó nada.
Está raro porque hablamos de un censo y dices, ¿qué tiene que ver el censo con esto? Nada. Bueno, ahora se pone peor. El tema es que ahora el siguiente tema de la Torá, en Parashat Naso, trata de un caso también alágico muy extraño que se llama el caso del Nazir. Nazir es un individuo que aparentemente puede ser mujer o hombre que hace una promesa, hace un neder, un voto, un juramento temporal, quiere decir no es para siempre, donde se abstiene de tres cosas: de no tomar vino ni ningún derivado de uvas, no pasitas, no balsámico, no coñac, no brandy, no vino, nada, ni jugo de uva. Dejarse crecer el pelo de la cabeza y no estar en contacto con los muertos, así sea Hazbe Shalom, alguien cercano. Entonces, es una persona, la que sea, del pueblo de Israel, que decide por un periodo mínimo de 30 días, que no se ve tan difícil, mantener a raya esto de las uvas, el pelo y los muertos. Ahora, esto le da al nazir un grado o se llama una corona de santidad. Porque la persona no está obligado a hacer y se pone sobre sus espaldas un yugo o una abstención o una cosa que la Torah misma no le pide. La Torah pide muchas cosas, que seas kosher, que seas esto, pero no pide esto. Esto es como el más papista que el papa, como ponerle más crema a los tacos. Nadie le pide que haga esto, pero es una opción para que alguien sienta como bueno, quiero sentir que se siente ser más santo. Entonces, esta es una situación muy paradójica en la Torah. Porque dice la Torah que alguien lo puede hacer, pero por otro lado, el que lo hace, cuando termina de hacerlo, después de ese periodo de 30 días o de más días, la persona tiene que traer 2 korbanot. Un corbán X para Dios, etcétera, etcétera, y otro corbán para pedir perdón por haberse vuelto nazir, que se llama un corbán hatat. Hatat viene de het. Entonces, es como muy paradójico. ¿Está bien que alguien es nazir o está mal que es nazir? Lo que está diciendo el Corban Hatat es que la persona hizo mal en abstenerse de tener cosas buenas de la vida. Como en pocas palabras, la Torah no quiere que hagas más de lo que te pide la alhaja. Pero entonces está la posibilidad de hacer más temporalmente para sentir un grado de exaltación temporal, pero por otro lado la Torah lo ve como mal porque te abstuviste de algo que Dios te dio para que disfrutes. Entonces la paradoja está en que parece como una santidad y por otro lado parece un pecador. Tal es el caso que parece que el nazir es un santo pecador. Es santo porque toma un voto de santidad, pero es pecador porque se rehusó a disfrutar de algo que Hashem le dio y que no tenía obligación de hacer. Entonces, como una persona, como un voluntario, hacer algo más de lo que la halajá pide. Por lo tanto, también este es un caso muy raro que dices, ¿qué tiene que ver con la sota? ¿Y qué tiene que ver con el censo? ¿Y qué tiene que ver con todo? Está rarísimo. Hay varios casos de nazir en la historia. Los más famosos, obviamente yo creo que los conocen, es Shimshon, Sansón, quien su mamá y su papá no podían tener hijos y Manoach, el papá de Shimshon, Agibor, se encontró un ángel que le dijo, vas a tener un hijo, pero dile a tu esposa que desde el vientre tiene que cuidar las leyes de Nezirut. Entonces la mujer de Manoach
no comió uvas, no tomó vino, no tocó muertos, no se cortó el pelo en el embarazo. Y desde que nació Shimshon, sabemos que no le cortaron el pelo, que no podía tomar uvas, que, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante la historia de Shimshon Agibor, tiene mucho que ver con el Nazir, es una historia muy fascinante. Otro Nazir muy importante es Shmuel Anabí. El profeta Shmuel, Hannah no podía tener hijos y rogó y pidió y rezó y ella hizo un voto de Nazir de que su hijo nunca le iba a cortar el pelo, que lo iba a dedicar plenamente a ser un niño kadosh. Y por lo tanto Shmuel, el profeta Samuel, fue Nazir desde el vientre hasta que murió. Después, la Parashá Nazó nos trae una fórmula legendaria que todo mundo conocemos, que se llama el Birkat Kohanim. Y el Birkat Kohanim es esta fórmula que conocemos, que los Kohanim se paran y bendicen esta bendición de levantar las manos, se llama Nesiat Kapaim, la elevación de las palmas. Y entonces el Cohen levanta las palmas, se cubre y bendice con estas palabras que están contenidas en esta parashá al Klal Israel y dice, Vayevarejeja Hashem beishmereja, Yer Hashem panaf eleja bijuneja, Isa Hashem panaf eleja beisem leja shalom. Que Dios te bendiga y te cuide, que levante su rostro y que dé gracia a tu rostro, que levante su mirada y que te vea y que te propague la paz. Precioso, los Kohanim la conocen, todos la conocemos, está contenida en el Sidur y sale de esta parasha. Entonces, vean cómo habla de temas bien raros. Y finalmente, el que acaba siendo el tema más raro de todo, es la famosa ofrenda inaugural de cada tribu. Cada tribu trae una ofrenda y resulta que todas traen lo mismo. Es como si yo las invito a mi casa, vamos a tener shiur en la casa. Bueno, tráeme un pastel. Y todas compran el pastel de chocolate de Delvis. Suena así como, no hay otro pastel. ¿Cómo todos? Y yo digo, y Doris trajo el pastel de Delvis. Y Tammy trajo el pastel de Delvis. Entonces, se vuelve como un tema tan raro. Y el orden en el que aparecen es muy interesante también. Primero trae Yehudá, luego Isahar, Zebulún, Rubén, Shimón, Gad, Efraín, Menashe, Benjamín, Gad, Asher y Naftali. Es un orden raro porque no va en orden cronológico, porque el primero era Rubén y el último es Benjamín. Y entonces, ¿qué orden usan? Y es muy interesante porque el orden que usan es también el orden como estaban acampando en el desierto y es el orden del calendario judío. Primero viene, el primer mes es Nisan, Nisan es Yehuda, luego viene Iyar, que es Isahar, luego viene Sivan, que es Zebulún, Géminis, Tamuz, Cáncer es Rubén, Leo, Shimón, Virgo, Gad, Libra, Escorpión, Sagitario, así vamos. Y lo impresionante es que en todos nos dicen 5 páginas de la Torá dedicadas a qué trajo cada tribu y qué trajo el príncipe de cada tribu. Y dice, y el príncipe de Yehudá trajo 6 carros cubiertos llenos de tal y tal y tal, con 12 burros. Muy bien. Luego dice, y el príncipe de Isahar, el nacido de Isahar, trae los 6 carros cubiertos con 12 burros. Y Zebulún, 6 carros cubiertos con 12 burros. Es tan repetitivo que dices, la realidad parece una locura. Que la Torá dedique tanto rollo a decir lo mismo en vez de decir, esta fue la ofrenda y la trajeron los de esos. Entonces, estamos de verdad ante una parashá que es un challenge, es un reto darle sentido. Porque de verdad, ¿qué tiene que ver? Vamos ahora de atrás para adelante. ¿Qué tiene que ver las ofrendas de las tribus y sus príncipes
con el Birkat HaKohanim, con el Nazir y con la mujer sospechada de adulterio. ¿Y qué tiene que ver esto con el censo de los levitas? Entonces, está tremenda esta parashá. Yo la verdad me estaba rompiendo la cabeza hasta ayer en la mañana. Dije, bueno, voy a hablar de un tema y ya no hablo de todo, pero de repente encontré un artículo de Rav Ginsburg y él dice una cosa muy interesante y esto nos va a llevar a un escrito de Rav Sachs que lo convierte en mucho más interesante. Entonces, la primera cosa que dice Rav Ginsburg, que es un cabalista tremendo, es un tremendo de verdad. Sus pláticas no son interesantes porque habla como muy apagadamente, pero es un genio que Shema Israel, no saben qué libros tiene, Rav Yitzhak Ginsburg. Y él dice lo siguiente, dice, cada parashá, el hecho de que se llama de una manera, eso va a impregnar toda la parashá. Y esta es la muestra de esto. Quiere decir, a pesar de que se ven como temas que no tienen nada en común, lo que los va a unir en común va a ser el nombre de la parashá. Entonces, ¿qué es Nasó? Nasó viene del hebreo elevar, distinguir. Entonces es muy interesante porque la primera parte de la parashá es el censo, que se habla de levantar cabezas. Entonces, el censo no es nada más contar para ver cuántos hay, sino es para darles, no nada más los cuentan los levitas de Gershom y de Merari, sino que los cuenta y dice cuántas personas hay entre 30 y 50 años, que son la época laboral de los levitas, y les dan su tarea. Quiere decir, no es nada más los cuento para saber cuántos hay, sino los cuento y sé cuánta es la fuerza y cuántos hay para cargar el Mishkan. Entonces, un concepto es que en qué están elevados ellos. Es una forma de darles su lugar y de darles su tafkid, de darles su trabajo y de decir, son ustedes elevados porque son valiosos para este trabajo. Es un tema de, no son nada más unos más del grupo, sino tienen un tafkid, tienen un papel importante que hacer. Y se les da su lugar y eso los hace sentirse elevados. Por eso se llama elevación de la cabeza. Es censar a la persona. Entonces, la palabra elevar se aplica, la palabra nasó se aplica al censo. Por otro lado, aunque suena raro, la sotá aunque parece un caso un poco machista, la realidad es que no lo es. No lo es porque desde el punto de vista lógico, la halajá es muy dura con el tema del adulterio. Para el pueblo de Israel, el adulterio, tanto femenino como masculino, quiere decir, una mujer casada que se mete con un hombre o un hombre que se mete con una mujer casada, es terrible. El verdadero problema que sentimos que es injusto es porque la mujer tiene que ser bígama y el hombre puede ser polígamo por la Torah. Una mujer nada más puede estar casada con un hombre. No existe el concepto de una mujer puede estar casada con dos hombres en el judaísmo. No puede ser. Y en cambio, por la Torah, un hombre puede ser polígamo.
perdón, no es bígama, monógama. Entonces, las leyes de la monogamia se aplican estrictas a la mujer y el hombre puede tener, por la Torá, más de una mujer. Puede tener muchas mujeres. Por la Torá, un hombre podría tener muchas esposas, podría tener concubinas. En el año 1000, Rabbeinu Gershom hizo una tacaná para los Ashkenazim que se refrendó hace unos años, por 1000 años, de que un hombre nada más se puede casar con una mujer. Y esto nada más se aplica para Ashkenazim. Hay gente hoy en día, hay rabinos, es muy raro, pero hay rabinos cabalistas. Creo que el rabino Abu Hatzira y otros cabalistas, el rabino Kaduri, no sé, que no están en la jurisdicción del rabino Gershom y tienen muchas mujeres. Pero eso no tiene que ver con el adulterio. Adulterio es un término estricto donde una mujer y un hombre no pueden casar, la mujer no puede casarse con otro hombre nunca. Y un hombre casado o un hombre no se puede casar o meter con una mujer casada. Y a los dos les va terrible. ¿De dónde surge tanta aborrición, tanta terrible cosa contra el adulterio? Porque el adulterio es considerado para el judío como idolatría. ¿Por qué es así? Porque adulterio es que una mujer está para un hombre. Idolatría es que Israel nada más está para Dios. Por lo tanto, tener otro sustituto a Dios es idolatría, tener otro sustituto al hombre es adulterio. Y la Torah es sumamente estricta al punto que dentro de los 10 mandamientos está el tema del adulterio y está el tema del adulterio como una de las leyes de incesto que se llama Arayot y que el pueblo de Israel y Dios aborrece la idolatría, la infidelidad. Por lo tanto, el concepto de la mujer sotá, aunque parece que es contra la mujer, la realidad es que la sotá es a favor de la familia y a favor de la mujer, porque es un mecanismo legal para que la mujer compruebe que no es culpable. Entonces, aunque solemos pensar como, qué gachos, los hombres sí pueden casarse con otra mujer. Sí, se pueden casar con una mujer soltera, pero no con una mujer casada. Y la mujer no, sí, eso es verdad, así dice la Torá. Pero por otro lado, la mujer sotá es esta mujer casada que está a punto de perder todo, si no es que se cercioran si está culpable o no está culpable. Entonces es como una garantía que eleva a la mujer y a la familia. Porque en caso de que no hubiera esta situación y yo le dije que no se meta y se metió, vamos a matarla, vamos a quemarla, vamos a divorciarla. No hay justicia porque no sabe si es verdad. Y eso implicaría un desgaste terrible a la familia, porque entonces el marido puede decir, ah, si me engañó con este, entonces me engañó con otro, entonces mis hijos no son mis hijos y son mamzerim, son bastardos. Y el problema del bastardo es un problema muy severo en la Torah. Quiere decir, una persona puede tener hijos fuera del matrimonio, si no está casada, y ya, tiene hijos y ya. Pero la ley del mamzer, que no se habla acá, tiene íntima, mamzer es el hijo de una mujer o de una relación adúltera.
Y el mamzer es un problema lágico muy severo. Una persona no puede dejar de ser mamzer nunca. Nunca. Y puede ser Talmid Jajam, y puede ser las mitzvot y todo eso, pero el mamzer transmite, el ser bastardo se transmite de generación en generación hasta 10 generaciones. Hay forma de sacar al mamzer de ser mamzer, pero es lo más difícil del mundo que se pueden imaginar. Entonces, nada más este concepto de sotá está dado para que entendamos la finura que tiene la Torá de no hacer algo injusto contra una mujer sospechada porque el marido es un celoso podrido y que la mujer pueda probar su rectitud. Y esto se transmite a la familia y por lo tanto la familia se eleva. No tengo el nombre exacto cuál es la palabra eleva, pero es la misma palabra de nazó, es el mismo shoresh, eleva su estatus al demostrar que no fue infiel. Entonces, es el segundo caso de elevación. Es un poco difícil esta clase, pero ahorita les va a hacer make sense todo lo que estoy hablando. Ahora, el nazir. El nazir es esta persona que se abstiene de estar en contacto con cualquier producto de la uva, jugo, uva, vino, brandy, etcétera, etcétera. De no tocar muertos y de no cortarse el pelo de la cabeza. Por lo menos 30 días. Y hace un voto o juramento. Esto hace que el nazir se convierta en ese periodo de tiempo en un kadosh. Se santifica. Y dijimos que la Torah no pide de nadie estas cosas. La Torah al contrario te dice, tu kiddush hazlo con jugo de uva, con vino. No hay ninguna restricción de tocar muertos a menos que seas un cohen. Y no hay ninguna restricción de cortarse el pelo de la cabeza, excepto en algunos momentos donde hay luto, por ejemplo. Entonces, está muy raro el tema del nazir, pero en el tiempo que una persona es nazir, es una persona elevada en Kedusha. Entonces tenemos otra vez más el tema de elevar. Imagínense una persona, un barrendero judío, tipo pobre, un tipo que nunca ha sentido nada especial, dice, yo quiero ser nazir. Entonces se vuelve como, oh, el nazir. Se vuelve como, oh, algo especial. Y esto es algo que cualquier persona podía volverse por un periodo de tiempo. Entonces era un tema de una elevación temporal de su estatus. Pasó de ser un aguador, un vendedor, un barrendero, a ser un nazir. Suena como wow. Y ya después volvía, quiere decir, era una persona que se ponía en este estatus para sentir algo de especial. Entonces era un tipo de elevación. Vamos bien. Vamos a seguir. Entonces hemos dicho que hasta ahorita hemos explicado que en el censo se elevaban a las personas a darles su tafkid, se les tomaba en cuenta para algo importante. A la mujer se le daba su lugar y se le elevaba su estatus para demostrar que no es culpable y que el hombre la acusó falsamente, que es inocente. Al nazir se le daba la oportunidad de elevar su estatus temporalmente de un estatus de kedusha. Todas esas cosas tienen que ver con la palabra nazó, que significa elevar. Ok. El Birkat Kohanim en la Torah se llama Nesiat, elevación, Kapaim. Elevar los brazos, elevar las manos.
El Cohen no hace así, el Cohen hace así. El Cohen eleva las manos y así bendice al pueblo. Por eso se llama la elevación de las manos sobre la gente. Entonces ya tenemos otro elemento de elevación. Y finalmente, dijimos que cada príncipe de cada tribu se llama Nasi. Nasi es príncipe. ¿Y por qué es un príncipe? Porque es elevado, es el más elevado, es el representante más elevado de cada tribu. Entonces, el tema que tenemos en común en toda la parashá es este tema de elevación. Y eso significa Nasó. Cuando vas a Israel, es una nesiá, es un nesí, es una elevación. Cuando bajas, te sales de Israel, cuando alguien deja Israel, dices una yerida, es una bajada. Entonces, es como una elevación. Entonces, tenemos el tema de elevación como un tema central en la parashá, con temas muy diversos. Entonces, quiero, en este momento, esto es lo que dijo Rav Ginsburg, que todos los casos tienen que ver con elevación. Otro elemento muy interesante es que todos los casos de esta parashá, si los repasamos, todos tienen un elemento paradójico. Todos tienen un elemento contradictorio. Contar a la gente dijimos que es bien y mal. Es mal porque le puedes dar una dinará, pero es bien porque lo tomas en cuenta. Por otro lado, a la sotá hay un elemento de paradoja porque por un lado, o es culpable o no es culpable. ¿Le estás haciendo un bien o le estás haciendo una denigración? Hay un conflicto con esa figura de la sota y es paradójico. Por otro lado, el nazir es una figura paradójica. Por un lado es kadosh y es santificado, y por otro lado dijimos que tiene un elemento de pecador, porque dejó de disfrutar del mundo que Dios le dio por ese tipo de tiempo. Tomó sobre él un voto que no, la Torah no pide que uses ese voto. Es como una persona que dice, yo quiero hacer un voto de castidad para pedirle a Hashem que me cure de este problema. Hashem no pide que seas casto. Hashem pide que cuides la halajá, pero no pide que tengas un voto de castidad. Hashem no quiere que hagas un voto de que no tomar vino o de no tomar o no hacer kiddush, pero la gente puede tomar ese voto para sentirse especial. Entonces también hay un elemento de conflicto, hay un elemento paradójico en estas figuras. Y por otro lado está la paradoja de ¿por qué mencionar a cada uno como un ofrenda original cuando todos están dando la misma ofrenda? O es original o no es original. Entonces, todo el tiempo la parashá tiene permeado este concepto de paradoja. Ese es número 2. Y ahora viene el número 3, que es el que le da sentido a todo y que nos va a sacar de problemas de esta parashá. Y el tema principal en esta parashá es el Birkat HaKohanim, la brajá de los Kohanim. Dijimos que la brajá de los Kohanim es Yevareja Hashem Beishmereja, y acaba la Birkat HaKohanim con el Nesiat Kapaim, con Isa Hashem Panaf Eleja, Beisem Leja Shalom. Acaba con la palabra clave que es que te haga y que te ponga en paz. Shalom. Entonces, la base de esta clase y el entendimiento profundo de esta clase, la clave va a ser la palabra Shalom. Entonces, vamos a analizar la palabra Shalom desde varios puntos de vista. La palabra Shalom, como sabemos, es una palabra que incluye muchas cosas en hebreo. Dice Shalom cuando llegas. Shalom. ¿Te vas? Shalom. ¿Deseas que alguien esté en paz? Shalom. Shalom es una palabra muy amplia. Entonces, quiero explicar varias cosas importantes de esta palabra. La primera de ellas
es que la palabra shalom es verdad que significa paz, hola, adiós, pero también la palabra shalom es un nombre de Dios. Uno de los tantos nombres de Dios, Hashem se llama Shalom. Hashem se llama Shalom. Y dicen los Jajamim, ¿por qué Hashem se llama Shalom? Porque Dios es Echad, es una unidad y es completo. Entonces, Shalom viene de la palabra Shleimut. Algo Shalem es algo que está completo, que tiene que ver con su perfección. Una de las grandes diferencias que tiene a Dios con nosotros es que Él es perfecto, Él es completo, y nosotros somos fragmentos, y por definición siempre nos falta algo. Nos falta dinero, nos falta comida, nos falta salud, nos falta algo. Entonces, Dios en esta definición, Él es perfecto en el sentido de que es completo, y por eso Dios se llama Shalom. Pero por otro lado, la gran definición que tenemos de Shalom es este estado de paz. Entonces, quiero que vean, es bastante sutil lo que voy a explicar, pero tengo que mencionar acá el famosísimo Pirkei Avot en nombre de Hillel Azaken, Hillel de los de Hillel y Shammai. Hillel dijo que seamos alumnos de Aarón, el Cohen. Entonces nos dice cuáles son las cualidades de Aarón a Cohen para ser sus alumnos. El Cohen, él dice, sé alumno de Aarón a Cohen, quien es Oef Shalom, ama la paz, Rodef Shalom, persigue la paz, Beohef et kol abriot, ama a todas las criaturas, creaciones, todas las creaciones. Entonces, esto es bien interesante porque estamos en un momento de guerra. Y exactamente lo opuesto, aparentemente, que la paz, pues es el conflicto, la guerra. Entonces, mucho tiene que ver esta parashá con lo que va a pasar esta semana y con la energía de esta semana. El concepto es el siguiente. Cuando alguien oef shalom, tú podrías decir, ama la paz, podrías decir, es un pacifista, es una persona que no entra en conflicto, es una persona no confrontativa, es una persona tranquila, es una persona que no le gustan los problemas. Pero la realidad es que en el judaísmo la palabra ohef, amar, es una palabra activa. El amor, según el judaísmo, que es ahavá, está del lado de Gesed. Gesed tiene que ver con ahavá. Y dijimos que no es nada más ser un pacifista y estar tú tranquilo sin confrontar y sin haber problemas, sino más bien se refiere a una actitud activa para estar en paz. Quiere decir, desde el punto de vista moderno, pareciera que para estar en paz es no te metas en problemas y no seas confrontativo. Tú estate en tu lugar, que el otro esté en su lugar, pero eso no significa paz. Eso significa que la cosa está tranquila, pero eso no significa que hay paz. A que haya paz está anclado en una acción. Por eso dice, Oef Shalom, ve Rodef Shalom. Rodef es persigue.
Entonces ya no nada más es alguien que está tranquilo, deseando no tener conflictos, sino que activamente fomenta que no haya conflictos o que persigue situaciones para buscar la paz, para encontrar un acomodo, para encontrar un acuerdo, para promover educación, a promover algo que fomente la paz. Y finalmente dice Beohev et kol habriot, que ama a todas las creaciones. No nada más dice creaciones humanas, ama a todas las creaciones. Entonces, todo este tema es una cualidad que tienen los Kohanim, muy desarrollada, y que precisamente por eso Aarón y sus descendientes tomaron el puesto de Kohanim, porque normalmente los Kohanim tenían que ser los primogénitos. Quiere decir, el primogénito de cada familia tenía que ser aquel que sirve a Hashem, y ya, cada familia tiene un primogénito, y que cada primogénito tiene que servir a Hashem. Y es por eso que cuando alguien tiene un hijo, varón, su primer hijo, se hace la Pidyon Aben, porque por la Torah ese niño tenía que servir a Hashem, tenía que servir en el Bet HaMikdash. Y el que ocupó el lugar del primogénito es el Cohen. Pero lo ocupó por sus cualidades internas, no lo ocupó por un concepto de que Dios le dio un hueso, no le dio un puestazo, le dio, acorde a sus características, le dio lo elevó y lo puso como un ser dedicado a esto. Parte del trabajo del Cohen es esto, pero no es que es un trabajo difícil para él, es natural en el Cohen buscar la paz, perseguir la paz, luchar por la paz y amar al prójimo. Pareciera que es una cualidad genética que tienen los Kohanim. Obviamente no estoy segura que hoy en día sea verdad, pero la Torah sigue manteniendo esta estructura y sigue manteniendo como la casta de los Kohanim como una casta muy especial. La pregunta es, ¿cómo amas la paz y persigues la paz? ¿Y qué tiene que ver amar a las criaturas y todo esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la parasha de Naso? Entonces, en este momento, Rav Sachs dice una cosa increíble. Dice, ¿qué tienen en común todas estas cosas de las cuales estuvimos hablando? Y lo que tienen en común, el censo, el tema de la sotá, el tema del nazir y el tema de los nesim, de los príncipes con sus ofrendas, es que básicamente lo que estás haciendo en cada de estas circunstancias es darle el lugar a la persona involucrada, elevarlo. Elevar a alguien no es nada más elevarlo teóricamente, ay, sí, es chulo, eres muy valioso. No. Es verdaderamente entender que cada persona tiene su lugar en el esquema general. Entonces es bien interesante porque el censo es un censo de levitas que realmente nadie los conoce muy bien. ¿Quién había oído de Gershom y de Merari? Son familias de levitas que no son Aarón, no son Moshe, no son Kehat. Kehat llevaba el arca. Kehat cargaba el arca. Moshe llevaba al pueblo de Israel. Aarón hacía todo el trabajo. ¿Qué hacían estos cuates, estos levitas? ¿Podrían haberse sentido desplazados? ¿Podrían haberse sentido inútiles? ¿Podrían haberse sentido, a nosotros no nos tocó nada? Entonces, lo que están haciendo en esta parashá, lo que está haciendo Dios en esta parashá,
Su trabajo es muy importante. Ustedes van a llevar. Vamos a ver cuántos son ustedes, porque ustedes van a cargar las otras partes del Mishkan. Entonces se les da su lugar. No son ahí como, ¿quiénes son ustedes? ¿No? ¿Qué hacen ustedes? Nada. Quiere decir, el problema muy severo que hay en los conflictos es que la gente no se siente considerada, no se siente tomada en cuenta, no encuentran qué tienen que hacer ellos en la ecuación. Entonces dicen, todos tienen que hacer, todos tienen su lugar, y nosotros somos como los potzim de aquí que no tenemos nada que hacer. Entonces es increíble que este grupo, que aparentemente no eran tan importantes, les dicen, sí son importantes, y ustedes tienen que hacer esto. Y su elevación, su autoestima, su sensación de fulfillment viene de que tienen un tafkid que hacer, tienen algo que hacer. Entonces se sienten tranquilos y se sienten en paz y se sienten elevados. Con la mujer sotá. La mujer, en general, históricamente, en todas las culturas ha tenido una sensación de es más importante el hombre. Inclusive la Torá, que tiene gran igualdad alágica entre hombres y mujeres, se siente como que te celebran más cuando tienes un niño que cuando tienes una niña. Es más grande un bar mitzvah que un bar mitzvah. Es más grande el bris que ponerle nombre a la niña. Quiere decir, inclusive dentro del pueblo de Israel, que hay tanta fuerza de la mujer, y la mujer es la que va a tener la descendencia, y la mujer, gracias a la mujer, se reentregó la Torah, y gracias a la mujer salimos de Mitzrayim, y gracias a la mujer, gracias, pero a la hora de la hora se ve como que la mujer está jodida en el judaísmo y en las demás culturas. Y no es nada más una pequeña percepción. Hay muchas cosas donde entendemos que de verdad que la mujer está bastante jodida. Dentro de esta sensación, tenemos el ejemplo de ciertas naciones que a una mujer sospechada de lo que sea, le quitan todo. Los hijos, y le quitan esto, y la matan, y se acabó la mujer. Como que la mujer está muy expensas de la fuerza del hombre y está como relegada a qué dice el hombre, etcétera, etcétera. Y la ley de Sotá era una ley que estaba hecha para que la mujer probara su inocencia. Ah, sí, vamos a probar. Tú estás celoso, tú la acusaste de esto. A lo mejor tú eres un hombre celoso y todo inseguro y todo jodido, que te quieres amolar a esta chava y hasta tomaste disque testigos, y la chava es una persona que no es culpable de nada, que se sentó a platicar con un amigo de prepa, y tú la quieres divorciar y estás buscando un pretexto para divorciarla. Vamos a darle su lugar a la mujer. Aunque pareciera que le están no dando su lugar a la mujer, la verdad es que sí se lo están dando. Porque lágicamente, si ella no tenía problema lágico, no había manera de acusarla, y era una protección tremenda que le daban a ella. Ni le quitaban los hijos, ni la divorciaban, nada. Al contrario, el marido tenía que pedirle perdón y no divorciarla nunca más, por haberla hecho pasar esta situación difícil. Entonces, es un elemento de darle lugar a la mujer y a la familia como una institución que debe de estar en paz, en Shalom Bait. Ahora, Shalom Bait es algo muy difícil de alcanzar, porque Shalom Bait no es cada quien ve allá hacia su cuarto y no interactúe nadie con nadie. Shalom Bait implica que hay una armonía, que cada persona hace su lugar. No puede haber Shalom Bait si el hombre siente que está salvando a todos y que la mujer no hace nada. Tampoco puede haber una Shalom Bait si la mujer se está jodiendo todo y el hombre no tiene responsabilidades. Quiere decir, la armonía de darle a cada quien en su rol, su lugar, y apreciar su parte
Es lo que genera Shalom Bait. Shalom Bait es parte de esta sensación de que la mujer hace su parte y el hombre hace su parte, y qué se espera de ella y qué se espera de los hijos, y hay esta armonía. Por lo tanto, hay un elemento de elevación del estatus de la mujer a través de esta ley, donde ella también tiene derecho a demostrar su inocencia y que no le inventen chismes, que no le digan cosas incorrectas. Interesante. Vamos a ver con el Nazir. El Nazir es bien interesante porque la realidad es que estas leyes de la uva, el pelo, estoy resumiendo, y el muerto, que eran las tres cosas a las que se atenía de no incurrir en ellas, en cierta manera, todas estas tres cosas tienen que ver con el Cohen. El Cohen no debe de tocar muertos, no debe de ir al panteón. El Cohen tenía que cortarse el pelo siempre, no podía tener pelo largo y tenía, en la inauguración del Mishkan hay un tema muy importante que vamos a ver con Korach, de cómo el Cohen tenía que quitarse el pelo en la inauguración del Mishkan. Entonces hay un tema de el pelo muy íntimo con el Cohen. Y por otro lado, el tema de la uva, dijimos que cuando se inauguró el Mishkan, parte de lo que el problema de Nadav y Abiú que murieron es porque una de las teorías es que tomaron vino en el Mishkan y sabemos que cuando un Cohen está trabajando en el Mishkan o en el Mikdash, no puede tomar vino. Entonces hay como un sort of compatibilidad entre el Nazir y el Cohen. El Cohen es Kadosh y no debe de contaminarse con la muerte, tiene que tener cuidado con el tema del vino, no puede intoxicarse del vino y tiene un tratamiento particularmente único con el pelo. Y el Nazir también. Entonces, básicamente, a mí es lo que más me gustó de todo el shiur. Básicamente lo que está diciendo la ley del Nazir es que, en efecto, en el pueblo de Israel hay como una élite, que son los Kohanim, que tienen cierto grado de Kedushá natural, y el Kohen Gadol tiene más Kedushá. Kohen Gadol tiene mucho más Kedushá y tiene más leyes más estrictas con respecto a estas tres cosas. Pero nadie puede volverse Kohen. O naces Kohen y ya, no, una persona no puede volverse Kohen. No puedes comprar ser Kohen. Para ser Kohen tienes que ser hijo de un Kohen. Entonces no puede haber Kohanim entre los conversos, no puede haber Kohanim entre Israel, no puede haber Kohanim entre un niño adoptado. No puede haber Cohen, porque el Cohen nada más es un descendiente biológico de Aarón, genéticamente. Entonces, ¿qué hace una persona que quiere aspirar a un estado de Kedushá más grande? Imagínate que una persona quiere sentir, quiere decir, bueno, yo soy Israel, soy una persona pobre, quiero sentir un poco de Kedushá. Te podías volver nazir. Quiere decir, podías agarrar un estatus temporal de una persona más elevada y que podías sentir que se sentía ser un poco más kadosh, un tema de elevación. Una persona normal se podía volver más elevada por un tiempo. Entonces era una manera de darle a cualquier persona esa condición de especial, aunque sea temporalmente. Y por último, los Nesim, que son los príncipes de cada tribu. La Torá dice de la ofrenda que eran 6 carros y 12 burros, y todos hicieron la misma ofrenda. Pero la Torá te platica de cada uno, y esta es la ofrenda de Yehudá, y esta es la de Isahar, y esta es la de Zebulún. ¿Por qué te reitera? Y esta es. Y ahora para y dice, y ahora Isahar trajo esto, y ahora Zebulún trajo esto. Porque se les quiso dar a cada uno su lugar. Y darle lugar a alguien es validarlo. No es nada más bueno, ya, habla, no. Es darle un valor y decirle, es tan valioso lo que trajo Yehudá como lo que trajo Isahar, como lo que trajo Zebulún, aunque fue lo mismo. Porque a lo mejor la intención de cada uno de ellos fue diferente,
porque cada quien llegó a esta fórmula de otro punto de vista y no es un común denominador para todos. Cada uno es único. ¿A qué va todo este tema? Todo este tema va a entender el concepto del shalom. El concepto del shalom es un concepto primario en la filosofía judía. Y es un tema primario en la filosofía judía por un concepto que hablamos nosotros, que hemos reiterado en varias clases, que Adam Arishon no es una persona. Adam no es Levi, es Moshe Rabbeinu, no. Adam es todos. Adam es Yehudá, Isahar, Zebulún, Rubén, Shimón, todos formamos Adam. Y para poder formar Adam, tienen que todas las partes trabajar en validación, en amor y en armonía. Es el principio fundamental del shalom, de la paz, es el shleimut, es la compleción. Cuando por eso es interesante que el pueblo de Israel no se manejó nada más como, bueno, este es el pueblo de Israel y ya, son todos iguales. No, no son todos iguales. Desde el principio, el pueblo de Israel se forma a partir de Jacob con 12 hijos. Siempre el 12, por lo menos el 12, en el Sefer HaYetzirah, el 12 en la filosofía judía, son las 12 tribus, los 12 meses, las 12 constelaciones, las 12 banderas de las tribus, los 12 campamentos de las tribus, las 12 piedras que usaba el Cohen en el Hoshen Mishpat, las 12 letras simples del Aleph Bet. ¿Qué significa esto? Significa que como pueblo, que somos la recreación de Adán, o supuestamente la aspiración es la recreación de Adán, nosotros tenemos que crear una sensación de validación y de admiración y de complementación por los que no son como yo soy. Y ese es el principio de la paz. La paz no es te tolero. Todos los conflictos, o uno de los comunes denominadores de todos los conflictos, de todas las guerras, de todas las riñas, de todas las rebeliones, de todos los problemas que hay en la humanidad, es esta sensación de que todos tienen que ser como yo soy. Todos tienen que ser cristianos. No podemos tolerar que exista en España y en el reino de nadie que no sea cristiano. ¡Pum! No podemos tolerar a las minorías porque son diferentes. No podemos tolerar que alguien sea diferente que como yo soy. Entonces, ¿de dónde viene este problema? Este problema viene de entender que todos tenemos que ser homogéneos. Y siempre ser homogéneo en el judaísmo es la muerte. La vida está en la diversidad. Puse esta figura que me parece muy hermosa y quiero acabar con las palabras de el Rosh Yeshiva de mi esposo, fue el rabino Jacob Weinberg, que fue el Rosh Yeshiva de Baltimore. Y me acuerdo que una vez fue a Miami, yo lo fui a oír. Dijo una cosa que hasta el día de hoy me encanta. Dijo, Am Israel es Adam. Y Adam está compuesto de corazón, de sistema digestivo, de piel, de cerebro, de corazón, de páncreas, you name it. Todo lo que compone un ser humano completo, eso es Adam. Por lo tanto, cada parte del cuerpo tiene que estar en armonía con el resto de los cuerpos, con el resto de los órganos. Entonces, tú no puedes decir, es que todo Adam tiene que ser cerebro,
porque un cerebro no hace un ser humano. Un cerebro no hace Adán. Un sistema digestivo no hace Adán. Adán es la suma de todas las partes. Y por lo tanto, para que haya salud y para que haya vida, tienen que estar en armonía. Este es un mensaje muy importante para estos momentos. Ahorita tenemos un conflicto externo. Todos nos quieren madrear, todos. Siria, Líbano, Irán, acá, el Gaza, todos están atacándonos. Y bueno, ¿qué hace Israel? Pues se une, porque se dan cuenta que, imagínate, si no te unes, entonces pues no tienes cómo luchar. Todos somos parte de una unidad y nos unimos para atacar al enemigo, pero básicamente la estrategia es que nos tenemos que unir. Entonces, unos se unen en rezo. Haz de cuenta, nosotros no somos Hayalim, pero nos unimos a los Teilim y nos unimos a las campañas de esto y nos unimos a estar haciendo propaganda constante a favor de Israel para que el mundo sepa la realidad. Esta unión es lo que hace que el pueblo de Israel prospere. Cuando vemos estas imágenes donde tienes estas sectas de fanáticos que quieren dar su territorio, que quieren abrazar a los palestinos, están mal de la cabeza, están totalmente disfuncionales y se salen de este contexto. Por lo tanto, yo creo que parte de lo que tenemos que entender es que para poder tener paz externa, primero tenemos que tener paz interna. Y cuando tenemos paz interna es porque estamos en un estado de Shleimut, estamos en un estado de Ahdut, estamos en un estado de unificación y de validación de los otros. Estos tienen que validar a los Hayalim. Los Hayalim también tienen que validar a la gente que está estudiando. Los científicos tienen que validar a los economistas tienen que validar a los barrenderos. Quiere decir, todos necesitamos de todos, y ese es el concepto de Oef Shalom, Berodef Shalom, Beoef et Kol Habriot. Cada persona en la ecuación es importante. Es importante el que te trae agua, y es importante el que se lleva la basura, y es importante el doctor, y es importante el científico, y es importante el soldado. Todos somos importantes. Y todos en unión formamos esta estructura llamada Misrael. Y esta estructura llamada Misrael recrea a Adam. Y recrear a Adam es la oportunidad que tenemos siempre de hacer el tikkun de Adam Arishon, de acercarnos a Hashem. Por lo tanto, esta es una parashá que enseñamos cómo temas tan raros y tan diversos pueden tener una lectura en común y pueden tener un togen en común y una evolución en común para entender estos temas que en manera aislada se ven interesantes, pero en manera conjunta tienen una lectura mucho más interesante y mucho más grande. Ya acabamos. No sé si tengan alguna duda.